Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 21 de enero y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. La escuela debe enseñar a pensar, a escribir y a convivir. Universidades colombianas y alemanas inician el proceso de implementación de la paz en áreas rurales y urbanas. La OIT prende las alarmas sobre el crecimiento del desempleo en Colombia y América Latina para el 2017. Nos encontramos desde las instalaciones de la Librería Editorial Magisterio y desde aquí les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos en Encuentro. Hablamos con Julián de Zuviría, asesor de Naciones Unidas para la Educación en Colombia, sobre lo que se dicta en la escuela, el deber ser de estas instituciones, que en la práctica se distancia y no es coherente con lo que se necesita en los contextos. Una de las preguntas recurrentes en el país es ¿qué debe enseñar la escuela? Competencias, currículos impuestos por la OCDE, asignaturas coyunturales, propuestas por congresistas que de educación nada saben, por ministros de la cartera que desconocen las voces de quienes en las aulas construyen país. Necesitamos menos es más en la educación. Entonces necesitamos concentrarnos en lo básico. La educación tiene que volver a lo básico. Entonces, mientras la educación la decían los políticos, no lo vamos a lograr. La escuela debe, antes que transmitir conocimiento en decenas de asignaturas que acorralan a los niños, enseñar a pensar, a argumentar, convivir, a escribir y a leer, porque de nada sirve que un niño se sepa la tabla periódica, las fórmulas físicas, si no sabe cómo resolver conflictos cotidianos, leer contextos y resolverlos desde el respeto a la diferencia. En Colombia no hay política pública educativa. Llega una ministra y si la ministra se le ocurre que va a montar un programa como Serpilo, lo monta, independientemente de lo que venían haciendo antes. Cada ministro llega como los conquistadores, con el complejo de Adán, a empezar la historia. Entonces no hay política pública, entonces no hay programas de largo plazo, entonces no hay pacto por la educación, no hay un acuerdo nacional, no participan los educadores, los investigadores, entonces así no se puede elaborar una política. La escuela debe liberarse de tantas imposiciones y reencontrarse con sus inicios y principios establecidos en la Ley 715. Debe escuchar más a quienes la construyen, los docentes y los estudiantes. Debe dejar de ser la cenicienta de los presupuestos para convertirse en la joya de la corona, sobre todo hoy cuando se le endilgan tantas responsabilidades de cambio social en el posacuerdo. La información existe para saber cómo usarla de manera pertinente y en contexto. Las alianzas público-privadas que el Ministerio de Educación ha firmado no garantizan la calidad de la educación, pero sí los ingresos de las instituciones privadas del país. Colombia la más educada en 2025, el programa bandera de este gobierno, más que una realidad, hoy se ha convertido en un jugoso y lucrativo negocio para la empresa privada, quienes se han beneficiado con millonarios contratos. Benefician al sector privado en primera instancia, porque el sector privado actúa como un ente empresarial fundamentalmente, entonces él va a invertir y por lo tanto tiene que ganar, no va a invertir un dinero, un presupuesto que no va a recuperar. Entonces hay una visión empresarial en este tipo de alianzas y ellos ganan. En la actualidad, el Ministerio de Educación ha firmado 6 alianzas con la empresa privada bajo la premisa de mejorar la calidad de la educación en Colombia. La inversión es necesaria, pero el ente que regula la educación en el país parece desproteger los contenidos académicos. A los que me refiero son los que tienen que ver con el tema de la enseñanza, el tema de los currículos, el tema de los aprendizajes mismos, que ha habido algunos programas que han empezado a penetrar, por ejemplo, el sector rural, pero que yo diría le falta muchísimo más trabajo y muchísima más discusión en el orden nacional. Con estas alianzas el gobierno fortalece la infraestructura educativa en las grandes ciudades, abandonando y desconociendo los verdaderos problemas que la educación pública atraviesa en las zonas rurales y más apartadas del país, donde los estudiantes ven clases en aulas improvisadas.
si eso no va acompañado pues, de toda una política educativa dirigida al mejoramiento en un término integral y amplio, no solamente que los niños mejoren los resultados de sus evaluaciones externas, pues digamos que acá habrá un beneficio fundamentalmente para la empresa privada. De otro lado, la corrupción se ha apropiado de los dineros que por derecho le corresponden a los niños, niñas y jóvenes del país. Un fantasma de la corrupción que hemos visto con todo el tema de la alimentación en el país, que ha servido para que unos se lucren y los directamente necesitados del beneficio no lo consigan. Entonces, por ahora eso no implica ninguna garantía, salvo que se logren controlar los focos de corrupción del país. FECODE y el Magisterio Nacional le exige al gobierno un compromiso real con toda la comunidad educativa, de manera que la educación pública llegue a todos los rincones del país y se garantice como un derecho fundamental para quienes hoy son el presente y el futuro de Colombia. El proceso de inscripción para la segunda cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativa para los maestros del 12 de 78 avanza según lo establece la resolución 22453. FECODE le recuerda a los docentes y directivos docentes del 1278 que compraron el número de identificación personal que podrán continuar con el proceso de inscripción para la evaluación con carácter diagnóstico formativa de la segunda cohorte, de acuerdo con el cronograma previsto en la resolución 22453 expedida por el Ministerio de Educación. Del 25 de enero al 23 de julio de 2017, carga y valoración de los instrumentos. Julio 24 de 2017, publicación de resultados por parte del ICFES. A partir del día hábil siguiente a la publicación de los resultados, será el término para presentar las reclamaciones. El término para resolver las reclamaciones será máximo 45 días calendario. Pasados los 45 días calendario, el Ministerio de Educación enviará los listados de candidatos a las entidades territoriales certificadas, quienes deberán publicar las listas dentro de los 10 días siguientes a la remisión. A partir de la publicación de los listados de candidatos, la entidad territorial contará con 15 días hábiles para la acreditación de requisitos y expedición de actos administrativos. FECODE le recomienda a los maestros tener cuidado con las personas que hoy, a través de las redes sociales, se ofrecen para la grabación del video. Los educadores se deben asegurar de que estas personas tengan conocimiento de las especificaciones y características que exige el ICFES para la grabación del video. 1, para evitar ser estafados y 2, para que la grabación cumpla al 100% con los requisitos. El profesor William Belandia, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Un saludo al Magisterio Colombiano y a las comunidades educativas de nuestro país. Mientras se termina el proceso de selección de los nuevos prestadores de salud, que esperamos con la presencia de todos los organismos de control que hemos solicitado, llegue a feliz término con la transparencia que ha exigido la Federación, estamos preparando la temática para el plan de acción que debe adelantar la Federación de cara a los compromisos que ratifican la decisión de las mayorías del Magisterio colombiano, la defensa de la educación pública y la dignificación del ejercicio docente. Temas como la financiación, donde se tiene que mirar qué va a pasar con la reforma al Sistema General de Participaciones, al incremento del Producto Interno Bruto para educación, de cara a buscar los recursos que garanticen una educación de calidad con la dignificación de la prestación del servicio, cobran vigencia. De igual manera, el tema del aumento salarial, que de cara con la propuesta del pliego estatal, debe llevarse nuevamente en la discusión, por cuanto solo tenemos 2 puntos asegurados de cara a lo que se hizo en el año 2015 en el acuerdo de mayo con la movilización del magisterio y que se debe complementar con unos puntos adicionales para lo cual se debe crear una comisión de alto nivel. El tema de la política pública educativa, si hay modificación o derogatoria, que es lo que nosotros queremos, de los decretos que atentan y que se han constituido en una reforma educativa y en una reforma laboral como es el 490, el 501, contra la estabilidad incluso y la naturaleza del ejercicio docente, el funcionamiento interno de la Federación a través de sus secretarías y los planes propios de la Federación en temas como son el Congreso Pedagógico, que es un elemento que es fundamental porque es el alma del ejercicio docente y de la organización sindical, así como el Congreso Federal y las elecciones de la Federación Colombiana, pues que están definidas estatutariamente y que consolidan pues la dinámica de ir
reorganizando nuestra federación con los cambios que se han suscitado. Muy buenos días. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y sigue creciendo en Colombia el escándalo de Odebrecht. Ahora los ojos se posan sobre el accionar del Banco Agrario. La corrupción en Colombia no tiene límites. La multinacional Odebrecht obtuvo millonarios contratos bajo la modalidad de dávilas o coimas. Es así como funcionarios del anterior y presente gobierno están involucrados en el escándalo de corrupción de esta compañía brasileña. En el fenómeno Odebrecht tenemos unos sobornos de 6,5 millones de dólares que se le pagaron a un viceministro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y otro caso de corrupción de otros sobornos por 4,5 millones de dólares que se le pagaron a funcionarios y amigos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Mientras la empresa era investigada por corrupción en Brasil y los Estados Unidos, el Banco Agrario le otorgó un crédito por 120.000 millones de pesos, una cifra que ninguna entidad financiera del país les entregó, puesto que la empresa ya se encontraba en causal de disolución. Lo que hacen es abusar del Banco Agrario, someterlo a unas condiciones que ningún banco privado, pero además con otro agravante. Las garantías que dio Navelena al Banco Agrario sobre ese crédito de 120.000 millones son unas garantías malísimas. Imagínense qué les dijo Navelena al Banco Agrario. Yo les pago esta deuda con la plata que me preste el otro banco global que me va a prestar una plata. Hágame el favor, y resulta que ese banco nunca ha aparecido, hasta el punto de que esta deuda que ha debido pagar Navelena en diciembre ya está en mora. Ya lo reconoció el propio Banco Agrario. O sea, que yo creo que vamos camino a que esa plata se pierda. Mientras a los campesinos se les pide garantías sobre hipotecas y desembolsos con tasas altas, a esta multinacional le fue otorgado un millonario crédito a una tasa menor. El ministro, los dos ministros y los altos funcionarios públicos que estuvieron en eso, el presidente del Banco Agrario, los tienen que sancionar, salvo que esas instituciones no actúen como debe ser. Y lo de la Fiscalía indigna. Los colombianos hoy se preguntan, ¿dónde está la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría? ¿Por qué la corrupción presenta una curva ascendente en el país y nadie actúa? El país hoy se hunde a causa de una política corrupta. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, le hizo un llamado de alerta a los gobiernos de América Latina sobre la desaceleración económica y con el crecimiento desmesurado del desempleo. En Colombia, desafortunadamente, no se hace caso de las recomendaciones de algunos organismos internacionales. En el caso de la OIT, ellos han señalado dos problemas fundamentales para América Latina, incluyendo por supuesto a Colombia. Uno de ellos es el peso de la deuda, que ya ocupa más del 40% de los recursos, de los ingresos de la nación. Y el otro, un deterioro del crecimiento económico que va a colocar el desempleo en niveles mucho más altos que los que hemos tenido hasta el momento. La Organización Internacional del Trabajo indicó que la tasa mundial de desempleo aumentará del 5.7 al 5.8 en el 2017 y tendrá un incremento adicional de 2.7 millones para el 2018. Si la OIT califica de alarmante un aumento del desempleo de apenas el 0.3%, pues lo que va a pasar en la realidad va a ser apocalíptico, porque 0.3% de mayor desempleo en este difícil 2017 equivaldría a 10 millones más de desempleados, que a simple vista pareciera algo terrible, pero desde el punto de vista estadístico y numérico, que a veces es tan frío, esos 10 millones no son muy significativos. Y lo que sí se vislumbra en la realidad latinoamericana para este 2017 es que no va a aumentar en solo 10 millones el número de desempleados. Fácilmente pueden aumentar entre 20 y 30 millones el número de desempleados. El incremento económico sigue por debajo del esperado en el grado de inclusión y generación de empleo digno. Sigue en aumento la informalidad y las fórmulas nefastas de prestación de servicio y la imposición de reformas tributarias como en Colombia, que protegen las riquezas de los más ricos, profundizando la brecha de inequidad. Aquí se adoptan las recomendaciones de otros organismos internacionales, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en este caso de la OCDE, y estas medidas apuntan a un fortalecimiento económico del gran capital, pero no a una solución de los problemas sociales de la población
colombiana y latinoamericana. Va a ser un año tan difícil, o preveo yo más difícil que el 2016, a pesar de que los pronósticos del Fondo Monetario y otros analistas pongan en sus ponderaciones crecimientos superiores a los del año pasado. Las materias primas difícilmente se van a recuperar en el corto plazo y de ellas desafortunadamente seguimos dependiendo. Los países emergentes soportarán el coletazo de la caída del petróleo y las consecuencias de este, el incremento en las tasas de interés, reformas tributarias inequitativas y la reducción en las exportaciones de materia prima, que es la oferta en América Latina, lo que solventa los subsidios, y al desaparecer esta renta se impacta directamente en el desempleo. El profesor Pedro Arango, secretario de Organización y Educación Sindical de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días para todos los compañeros y compañeras del Magisterio y la comunidad educativa. En el tema de salud, en el proceso de licitación que culminará con la contratación de los proponentes mejores calificados, estamos en la etapa del análisis de las respuestas a las observaciones que le hizo la firma calificadora a los proponentes. Este proceso ha estado acompañado de los expertos, tanto jurídicos como de salud, con el propósito que culmine lo mejor posible en beneficio del magisterio colombiano. Los aspectos que se están calificando son los financieros, los jurídicos y los técnicos. Y en ese sentido, nosotros hemos estado vigilantes al proceso de la evaluación de las propuestas y consideramos que esperamos que salga lo mejor posible y que efectivamente se dignifique el servicio de salud, que es el propósito final que nosotros tenemos. Reparando todas las deficiencias que hemos tenido durante mucho tiempo, donde escasamente se ha prestado el servicio. El 31 de enero y el 1 de febrero se va también a tratar un seminario para la planeación de las actividades nuestras en el año 2017. Pronto estaremos dando la información de los resultados de ese seminario para que nosotros sepamos que FECODE está dispuesto pues, a confrontar, como siempre lo ha hecho, las políticas gubernamentales y el modelo neoliberal. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Y una buena noticia que viene con la implementación de los acuerdos de paz con las FARC tiene que ver con la reducción de manera considerable de los soldados heridos en el país. El fin del conflicto armado en Colombia con las FARC llena de esperanza a los colombianos. A la fecha, las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las confrontaciones con el ejército llegaron al 100%. Hay una gente que durante 60 años confrontó con la violencia un establecimiento, un statu quo. Hoy aceptó que esa no era una vía, por lo menos que tuviera posibilidades reales de hacer las transformaciones que el país necesita. Hoy, los integrantes de las FARC ya se movilizan hacia las diferentes zonas de concentración previamente establecidas en el acuerdo de paz. Una muestra más de que la implementación de este acuerdo ya es una realidad. Porque lo que se ha dado es un acuerdo entre unas fuerzas que se confrontaban militarmente, las FARC y en este caso el gobierno nacional, el Estado, para entrar a mirar cómo se transforma la sociedad. Los hechos hablan por sí solos. Una muestra de ello lo registra el Hospital Militar. Hoy, 0 soldados atendidos por efectos del conflicto armado con las FARC. No más muertos, no más heridos, no más víctimas ha sido el clamor de los colombianos. A la fecha, el conflicto le puso fin a tanto dolor. Pues el ejército va a tener la posibilidad que dedicarse a cuidar como un tesoro este acuerdo. Y yo creería que nosotros, no como lo dijo un general cuando se tomó el palacio, pero sí como lo debería hacer el ejército, a cuidar la democracia, hermano. Las huellas que ha dejado la guerra son incalculables. Por ello, esta es una historia que no se puede repetir en el país.
Y cuando yo digo que la guerra tiene que ser historia y tiene que ser parte del pasado, tiene que ver con que no nos olvidemos que existió y que nos dejó unas secuelas y que esa guerra hoy nos tiene en este presente. De acuerdo al cronograma, el Congreso ya sesiona sobre la ley de amnistía y el acto legislativo, al igual que la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras las partes trabajan en la adecuación de las zonas de concentración. Y a propósito del proceso de paz con las FARC, hay que destacar un acompañamiento, es el de la comunidad internacional. Desde ya Alemania está trabajando con un instituto para generar procesos educativos, de investigación y de memoria. Participan 5 universidades colombianas con 5 universidades alemanas. ¿Qué es el Instituto Colombo-Alemán para la Paz? El instituto es fundamentalmente una iniciativa de un consorcio de universidades alemanas con un consorcio de universidades colombianas. En cada consorcio hay 5 universidades. En el caso de las alemanas están lideradas por la Universidad de Hesse y en el caso de Colombia está liderado por la Universidad Nacional. En Colombia las universidades que hacen parte del consorcio son la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia. Y está previsto que vinculemos ya cuando empecemos a trabajar, digamos, en proyectos piloto en las regiones, universidades de provincia, universidades que estén en las zonas de conflicto. ¿Áreas de implementación del instituto? El instituto tiene las 3 misiones generales que tiene la universidad. Tiene una parte que va a ser de investigación, tiene una parte que va a ser de docencia o de enseñanza o de formación y tiene una parte que tiene que ver con extensión o de traslado o de correlación con la sociedad civil. La mirada de la paz desde las universidades. Lo que se trata es como de organizar y de sintonizarnos, como decía antes, con toda esta posibilidad de apoyo. Lo segundo es encontrar canales institucionales novedosos y ese creo que es no propiamente la particularidad, sino el gran reto que supone este proyecto. Muchos nos han dicho, precisamente la primera alianza para una paz regional se construye porque estas 5 universidades han sido conscientes de que si quieren aportarle a la paz en Colombia, si quieren encontrar caminos de ser útiles en este contexto, tienen que transformar su actividad pedagógica. Este es un proyecto financiado por Alemania con aportes de docentes, conocimiento e infraestructura virtual colombiana. Se inicia con 5 universidades, pero se espera que en los 10 años de implementación la red se amplíe, como el número de colombianos beneficiados desde seminarios, maestrías, investigaciones y doctorados sobre el anhelo de la paz. Después de un sinnúmero de inconvenientes, el Gobierno Nacional y el ELN lograron fijar una nueva fecha para el inicio de las negociaciones oficiales y públicas. Las delegaciones del Gobierno Nacional de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, reunidas en Ecuador, informamos a la opinión pública nacional e internacional. 1. Hemos acordado instalar el 7 de febrero en Quito, Ecuador, la mesa pública que da inicio a la fase formal de los diálogos para la paz de Colombia. El Gobierno Nacional y el ELN lograron superar los inamovibles que hoy tenía estancada la implementación de la mesa de diálogos. Se va a desarrollar de manera simultánea el día 2 de febrero. A esa fecha, por tardar, tendrán que estar resueltas estas 2 situaciones. Odín Sánchez tiene que estar regresando a su casa y el gobierno tendrá que estar expidiendo y ordenando la excarcelación mediante indulto de 2 presos políticos del ELN. Luego de 3 años de conversaciones exploratorias, hoy el proceso parece tener un horizonte claro: la paz. El acuerdo que logramos nos permite iniciar la agenda de 6 puntos, cuyo propósito es superar el conflicto armado y crear condiciones para las transformaciones que dignifiquen a la sociedad y a la nación colombianas. Posterior a la liberación de Odín Sánchez y los indultos a los integrantes del ELN, el próximo 7 de febrero se dará inicio a la mesa de diálogos entre las partes. Vamos a iniciar entonces un camino que debe conducirnos a redondear la paz de Colombia, a lo que el presidente Santos ha denominado la paz completa. Después de haber llegado a unos acuerdos con las FARC, es nuestro mejor propósito y el anhelo del pueblo colombiano que podamos llegar a acuerdos también de paz
con el ELN. Los colombianos hoy tienen una esperanza y es el anhelo de que en Colombia se pueda vivir en completa paz. FECODE y el Magisterio apoya y respalda este nuevo proceso de paz de manera que la educación colombiana esté articulada con un cambio en la sociedad. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. En estos días ha habido mucha divulgación, mucha información, pero además interrogantes sobre cómo va el proceso de licitación para los servicios médicos asistenciales del Magisterio. Queremos decir también que en las informaciones, en los comentarios, se exageran las especulaciones. Lo concreto es que el proceso de licitación está en curso. Está en curso una calificación. Se presentaron 28 empresas licitando que tienen interés en prestarle servicio a los maestros. Y se está revisando con mucho rigor que el contenido de la propuesta de cada uno se corresponda a la expectativa del objeto del contrato, es decir, prestarle un servicio de salud digno al Magisterio colombiano. Hoy lo que podemos decir que en el proceso se han mirado asuntos de tipo jurídico-legal, de tipo financiero, de la refrendación con pólices que garanticen el cumplimiento de compromisos. Y hay una parte que es la última que se está revisando, la parte técnica, la que tiene que ver con el objeto del contrato, es decir, con los servicios médicos asistenciales. La parte que da cuenta cómo la red de cada uno de los oferentes sufraga las necesidades de tener un buen servicio. Y no basta decir qué hospital, sino qué servicios se prestan en ese hospital. No basta decir qué clínica, sino qué servicios se prestan en esa clínica. Con qué recursos, con qué tecnologías, cuáles son los espacios. Y ahí lo que podemos decir hoy es que ese proceso de licitación tiene unas reglas de juego diferentes a todas las anteriores. Y el ejemplo visible es que por primera vez se presentaron tantos interesados, pero también decirles que en esta ocasión lo que ofrezcan, lo que oferten, hay unos mecanismos de control en el proceso que obligará al irrestricto cumplimiento. Por eso para FECODE es importante dar la mayor agilidad para que finalice el proceso. Y la calificación, responsabilidad de la firma calificadora de IG, deben dárnoslas a conocer el día 24 de enero. Y según la calificación se define que se debe contratar con los mejores. A la fecha, lo que se diga es especulación. Pero también decimos, somos vigilantes que no vayan con ningún tecnicismo a tratar de cambiar el contenido de lo construido de manera concertada, que nos da la garantía de que lo que se pacte, de lo que se contrate, se cumpla. FECODE le ha pedido al Ministerio, a la previsora, que blindemos de la seguridad del proceso para evitar futuras demandas, para evitar futuras dificultades. Y ahí hemos tenido la asesoría y acompañamiento del doctor Beltrán, del doctor Valero, de Héctor, y una cantidad de expertos como el doctor Rocha. No hemos ahorrado esfuerzos, pero les decimos a los maestros, FECODE tiene un compromiso que de este proceso resulte el cambio que se requiere para tener un buen servicio de salud, en última, la dignificación de la salud de los maestros y maestras de Colombia. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Vamos a analizar la alerta que presentó la Organización Internacional del Trabajo sobre el incremento desmesurado que sobre el desempleo se presentará en el 2017 con proyección al 2018. Maestros y maestras, recuerden que en este espacio, en Contrastes, siempre van a ubicar las permutas.
Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad.